Si tú en este tiempo de cuarentena te has sentido muy triste porque tu iglesia está cerrada, cualquier iglesia está cerrada y no puedes congregarte, echas en falta la alabanza, el grupo de alabanza, los cánticos, la adoración y no has podido alabar al Señor en esta cuarentena. Si a causa de las circunstancias, del temor, del miedo, de la incertidumbre, tu oración se ha incrementado, estás orando mucho más que antes. Si anhelas también volver a reunirte en la iglesia porque extrañas esa gloria que experimentas allí en tu congregación, en tu iglesia, y extrañas también a tus hermanos, que es normal, pues yo te animo a que escuches este mensaje, que te tomes unos minutos para oírlo. Yo voy a leer en 1 Samuel, capítulo 4, un pasaje que nos narra un poco de lo que estoy con deseo de exponer. Dice la Escritura que un día los israelitas se salieron para pelear contra sus enemigos, los filisteos. Los israelitas acamparon en un lugar llamado Ebenezer y los filisteos se acamparon en un lugar llamado Afec. Los israelitas atacaron y vencieron los filisteos. 4,000 soldados israelitas fueron muertos en esa batalla. Cuando la batalla terminó, cada ejército se desplazó para sus lugares de campamento. Los jefes del pueblo de Israel se preguntaron, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios nos ha dejado ser derrotados por los filisteos? ¿Por qué Dios nos ha herido?, decía el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta cuando nos sucede algo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios nos ha herido? Pero el problema no está en la pregunta. El problema radica en que nosotros respondamos por Dios. Y yo quisiera seguir trabajando el pasaje. Sigue diciendo la Escritura allí en 1 Samuel, capítulo 4. Dijeron entonces los del pueblo de Israel, traigamos el arca del pacto, porque si la traemos, Dios peleará por nosotros, con su poder vencerá a nuestros enemigos. Así que ellos mandaron a traer el arca del pacto de Dios, de allá del lugar que se llamaba el tabernáculo, el templo de Dios, y allí había un lugar que era el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ellos de allí, de Ebenezer, mandaron hasta Silo a traer el arca. Los que trajeron el arca eran los 2 hijos del gran sumo sacerdote que estaba encargado allí en el tabernáculo para el servicio y la administración. Ellos se encargaron de llevar el arca, los hijos de Elí. Así que la respuesta fue inmediata. Ellos mismos se hicieron la pregunta, ¿por qué Dios nos ha dejado? Y la respuesta inmediata fue, traigamos el arca para que Dios pelee por nosotros. Así que el problema radica no en que nos preguntemos o le preguntemos a Dios. El problema radica cuando nosotros respondemos por Dios, y el problema radica cuando nosotros interpretamos a Dios en este caso, ellos, el arca. Esa arca era un símbolo. Para ellos era un símbolo. No lo estaban mal representando, porque allí en el arca, en el lugar santísimo, Dios se revelaba en esa presencia, en esa chequiná encima del arca. Dentro del arca también simbolizaba la voluntad de Dios, porque allí estaba la ley que Dios les había dado. El arca tampoco lo estaban malinterpretando, porque unos cientos años atrás, el arca había sido utilizada en el momento en que conquistaron a sus enemigos allí en el derribo de las murallas de Jericó. Dios les dijo que cogieran el arca, que dieran
vuelta sobre la ciudad de Jericó y las murallas fueron derribadas en una manera gloriosa de parte de Dios. Entonces ellos recordarían esta ocasión, o sea que no hay una mala interpretación de parte de ellos. Era un símbolo, sí. Ellos conocían la victoria a través del arca que podía vencer a sus enemigos, sí. Así que cuando llegó el arca de los israelitas allí al campamento en Ebenezer, pues todos empezaron a gritar de emoción, porque 4,000 habían muerto. Y ellos necesitaban, anhelaban que Dios los librara de esta situación. Estaban todavía frente a frente. Los dos ejércitos siempre se organizaban otra vez para tener de nuevo esa batalla. Y ahí ese júbilo estalló porque el arca, vieron que el arca había llegado. Dice la Escritura que la tierra tembló de tanto júbilo que había. Fue tanto el griterío que en el otro campamento donde estaban los filisteos se preguntaron qué es lo que está pasando allí en el campamento israelí, ¿por qué tanta gritería? Y cuando ellos se enteraron de que el arca del pacto del Señor había llegado al campamento, ellos entraron en pánico. Ellos dijeron, Dios ha entrado al campamento. Dijeron, ay de nosotros, nunca nos ha sucedido algo así. Ay de nosotros que Él nos va a librar de los dioses de Israel. Ese Dios fue el mismo que destruyó a los egipcios con las plagas cuando Israel estaba en el desierto. Entonces los filisteos se motivaron unos a otros. Ellos se dijeron, si nosotros no queremos llegar a ser esclavos de los israelitas, debemos de pelear como hombres valientes, con desesperación, con determinación. Debemos de pelear como nunca para no ser esclavos como ellos han sido esclavos de nosotros. Así que los filisteos pelearon con desesperación, con determinación. Y por segunda vez derrotaron a el pueblo de Israel. En esa batalla murieron 30,000 soldados del pueblo de Israel y los demás huyeron. Cuando uno de esos soldados logró escapar fue a donde estaba el pueblo de Israel. Y al primero que le llegó la noticia de todo esto que había acontecido, alguien importante que quería escuchó toda esa bulla, todo ese griterío de lo que se estaba escuchando, preguntó qué es lo que está pasando. Ese hombre, siempre la Escritura nos dice desde 1 Samuel capítulo 1 que su posición estaba sentado en una silla, era Elí, el sumo sacerdote. En 1 Samuel capítulo 1 nos habla de Elí sentado en una silla junto al pilar del templo. Y ahora, cuando viene este soldado, ya aquí en 1 Samuel capítulo 4 nos habla que Elí estaba sentado en una silla. Y Elí pregunta, ¿qué es todo este alboroto? Y le dicen, tus 2 hijos han muerto, 30,000 han caído en la batalla contra los filisteos y el arca del pacto ha sido tomada por los filisteos. Cuando Elí escucha eso, Elí, que era gordo, que tenía 98 años, que ya estaba ciego, se fue hacia atrás, se cayó de la silla y se desnucó. Para colmo de lo que está sucediendo, por decirlo de alguna manera, allí en el versículo 19, nos dice que una de las esposas de estos 2 sacerdotes que murieron en el campo de batalla, hijos de Elí, estaba en embarazo. Esta mujer, al escuchar todo esto que había acontecido, pues se puso en hora de dar a luz. Y cuando ella da a luz, ella se le complica el parto y
termina por caer en un momento de muerte. Dice la Escritura que ella estaba muriendo. Y cuando ella estaba muriendo, las matronas le dicen: anímate, has traído a un hombre al mundo. Y eso no la animó. No la animó porque ella había escuchado de que su suegro había muerto, Elí, su esposo, uno de los sacerdotes, hijo de Elí, había muerto, su cuñado había muerto, 30,000 habían muerto, y dice la Escritura que el arca del Señor ha sido tomada. Entonces, a causa de esto, dice que la esposa le puso a su niño Icabod, que significa: sin la gloria de Israel se ha ido, porque el arca de Dios ha sido capturada, en el versículo 21. Así que esta historia nos narra la historia del pueblo cuando pregunta, cuando algo pasa, algo malo les pasa. Si tú preguntas a Dios cuando algo te pasa mal, cuando las cosas no están bien, si tú solamente preguntas por Dios cuando las cosas están andando mal, pues allí hay un gran problema. Si tú solamente preguntas por Dios cuando estás en una enfermedad o tienes un problema emocional, espiritual, yo no estoy diciendo de que tú no puedas buscar ni preguntar por Dios en estas circunstancias. Lo que estoy diciendo es que si tú solo oras cuando las circunstancias te rodean, si tú solamente buscas a Dios cuando las cosas están mal, tu oración está limitada a las circunstancias. Si tienes necesidad, muy bien, oras. Eso es lo que Dios manda. No estoy diciendo que no debemos de orar cuando las circunstancias lo apremian. Pero cuando las circunstancias han cambiado, tú oras para darle gracias a Dios porque no tienes necesidad de nada. Si tú oras porque estás enfermo y necesitas sanidad, muy bien. Pero si cuando tienes salud, tú oras para darle gracias al Señor porque estás sano, si tu oración está limitada a las circunstancias y cuando no hay circunstancias que te rodean, no hay oración en ti, tu oración es limitada y está capturada tu oración en la necesidad. Orar y preguntar por Dios solamente en la necesidad. No, orar no es simplemente pedir. Orar es también adorar a Dios por quien Dios es y no por lo que Dios nos puede dar. Si tu alabanza está condicionada al número de personas que hayan, así como el pueblo de Israel cuando llegó el arca y todos entraron en un momento de efusivo, de emoción, de gritar, textos atrás no nos narran nada de un acontecimiento como tal del pueblo adorando al Señor. Si tu oración y tu alabanza está condicionada por lo que Dios puede hacer, tú solamente estás gritando en un grupo. Si no hay un grupo de alabanza y en tu boca falta la alabanza porque como no hay un grupo de alabanza, como no hay músicos, como no hay un líder, tú necesitas y estás condicionado, te han quitado el arca de la alabanza. Te faltan las canciones proyectadas si tú no sabes ninguna alabanza de las aquellas que proyectan los domingos, porque son muy nuevas, porque no las puedes cantar. Tú necesitas entender qué es alabar a Dios. Tú no conoces a Dios. Si tu alabanza está condicionada siempre por lo que Dios te puede dar, entonces tú no conoces a Dios. No estoy diciendo que no debas alabar a Dios por lo que Él haya hecho o por lo que Dios haga o por lo que Dios hará. Estoy diciendo que si tú siempre necesitas una razón palpable, visible, emocionalmente para ti, que sientas algo audible, algo que
espiritualmente tu relación y tu comunión y tu conocimiento de lo que es alabar está condicionado a aquello que te rodea. Así que cuando desaparezcan esas circunstancias que te rodean, cuando ya no haya un grupo de alabanza, cuando ya no hayan músicos, tu alabanza desaparece. Porque las letras, cuando tú cantas en tu congregación los domingos, solamente recitas unas letras proyectadas y la alabanza no está escrita en tu corazón. Son alabanzas de labio y no de corazón, porque te han quitado el arca, esa presencia, esa cosa visible que necesitas, ese símbolo que se ha convertido en un vehículo y que ha robado el centro de la adoración. Si tú necesitas que alguien te traiga el mensaje de Dios, que alguien te ponga la mano encima para orar por ti, para que espiritualmente, que esa persona que es espiritual, que tiene esa persona una relación, una comunión con Dios, esa persona que tiene la gracia de Dios en su vida, esa persona que conoce a Dios, tú deseas y anhelas que sea transferible para ti. Lo que estás recibiendo es una gloria y cabot. No estoy diciendo de que no podemos oír mensajes o recibir oración, que alguien ore por nosotros. No estoy diciendo que no debemos de pedir oración. Lo que quiero decir es que la gloria de Dios no es transferible. Mi comunión no es transferible. La comunión de cualquier hombre que tenga comunión con Dios, alabanza con Dios, oración, no es transferible a tu vida. Eso es intransferible. Esa persona siempre está conectado con la fuente. Pero el problema es que nos centremos siempre en los símbolos, en aquellas cosas litúrgicas que pueden robar el centro correcto. Para los israelitas el arca era un símbolo de Dios, pero ese símbolo se convirtió en su Dios. Dios había diseñado el arca, sí. Dios estaba representado en el arca, sí, pero aquellos nunca entendieron lo que había sobre el arca, la presencia de Dios. Ellos no entendieron lo que contenía el arca. Ellos sabían que el arca tenía la ley de Dios, pero ellos no tenían la ley de Dios en su corazón. Así que solamente vivían una religión. Una religión es la interpretación errónea de lo que es Dios y no viven una comunión con Dios. Así que ellos conocían el arca de Dios, pero no conocían al Dios que había diseñado el arca. Sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos despreciaban a Dios. Ellos despreciaban su sacrificio. Ellos nunca conocieron a Dios. Sus oraciones eran sin gloria. Sus alabanzas eran sin gloria. Su conocimiento de Dios era sin revelación. Su Dios fue capturado. Su Dios, que ellos quisieron manipular, fue llevado a otro lugar. Su fe, dependiente de ese medio, era una fe que no tenía una gloria correcta. Así que si en esta cuarentena tú no has podido alabar al Señor porque no ha habido un grupo de alabanza, porque necesitas una letra proyectada, porque no hay en tu corazón una alabanza que salga hacia el Señor, porque no está esa arca para emocionarte, ese grupo de música, ese grupo de alabanza, cuando el grupo de alabanza es la iglesia entera.
En tu boca simplemente, cuando te reúnes los domingos, hay una letra proyectada. Y eso no es una alabanza. Así que, si pensamos un poco en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estuvieron allí después de haber sido azotados por causa del Evangelio, ellos fueron tomados presos y llevados a la cárcel. Y allí les pusieron cadenas en sus pies. Y en lo más profundo de esa cárcel, ellos, allí tal vez en lo más oscuro, a la medianoche, dice la Escritura, y en Hechos 16, entonaron un canto, entonaron un himno. Allí no habían proyectores, allí no había grupo de alabanza, allí no había un líder de alabanza, allí no había alguien que expusiera las letras. ¿Cómo era que decía la canción? No, alabanza salía de su corazón. Ellos no estaban enfocados en lo que Dios había permitido, lo que les estaba pasando. Ellos no estaban enfocados en lo que les hacía falta, sino estaban adorando al Señor. Porque la alabanza no solamente sale de labios, sino sale de un corazón, de un espíritu que adora al Señor, no acorde a las circunstancias, porque el entorno no condiciona nuestra alabanza a Dios. Así que si no has tenido tiempo de estudiar la palabra de Dios en este tiempo, porque no hay predicadores, no hay pastores, las iglesias están cerradas, los sumos sacerdotes se han ido, así como se fue en el tiempo del tabernáculo. Dice que allí en el templo la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo donde estaba Elí y los sumos sacerdotes. Así que tú dices, no, es que como no están abiertas, pues no puedo escuchar la palabra. La gloria de las reuniones se ha ido, te sientes como que seco espiritualmente. Pero si en estos 40 días, en todo este tiempo, tú no has tenido tiempo para coger tu Biblia y leerla, para encerrarte en ese cuarto de intimidad y de orar con el Señor, si tú no has tenido un devocional con el Señor, sino que has tenido tiempo para todas las plataformas de video, si has tenido tiempo para todas las redes sociales, que no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que si no ha habido tiempo, porque como se ha llevado la gloria de la iglesia y la iglesia está cerrada, ciertamente tu iglesia es una iglesia ícabo, porque tu iglesia depende de la gloria de tu bienestar para alabar al Señor. Así que tu Dios es un Dios manipulable. Tu Dios es un Dios sin gloria. Tienes toda la razón de no alabarlo, porque tu adoración estará siempre condicionada a lo que Dios hizo, hace y hará. No lo adorarás por lo que Él es. Y tu familia, el abuelo, el papá, el nieto, la nuera, toda esa familia que está yendo a la iglesia, a la congregación, en esa situación, solamente está haciendo alabanzas sin gloria, oraciones sin gloria acorde a la gloria del Señor. Porque tu Dios ha sido capturado en ti, encapsulado en un arca, en el sentido de que ese símbolo se volvió tu Dios, esa liturgia se volvió tu Dios, ese medio ocupó el lugar de Dios. Y tu alabanza es tu propio bienestar. Así que, si tu oración en este tiempo de confinamiento no has tenido tiempo para orar en esa intimidad, en ese lugar secreto donde Dios ve, si tu alabanza siempre va a estar condicionada por las circunstancias. Y quiero que sepas que claro que debemos alabar a Dios
Alabar a Dios porque nos salva de circunstancias, alabar a Dios porque nos protege, alabar a Dios porque nos provee. Pero si falta una de ellas, no puede faltar nuestra alabanza. Cuando no haya solución a ese problema de enfermedad y te digan que no hay cura y la respuesta es que viene la muerte, sea un cáncer, sea cualquier enfermedad, nuestra alabanza no puede faltar. Cuando perdemos la batalla, cuando perdemos cosas, no podemos culpar a Dios o preguntarle a Dios y nosotros mismos dar la respuesta. Nuestra alabanza no puede faltar. Cuando hay abundancia, alabamos al Señor, pero cuando haya escasez también debemos de alabarlo. Y podemos decir, como dice en Job, Dios dio, Dios quitó, con todo sea el nombre del Señor alabado. No podemos estar sumergidos nuestra alabanza en cómo Dios nos bendice. Nuestra alabanza no puede estar condicionada a la bendición, sino en quién nos bendice. En Él, si nos bendice, en Él, si no nos bendice. En el caso físico, espiritual, emocional. Debemos centrar nuestra adoración. Debemos de centrar nuestras vidas. Debemos de centrar nuestra adoración en el propósito que Dios quiere que lo alabemos. No podemos centrar y querer centrar a Dios en nuestro propósito. Nosotros debemos de centrarnos en su propósito, en cómo Él quiere que lo alabe y por qué Él es digno de que lo alabemos. Y eso solo lo podemos entender cuando escudriñamos su palabra. Si Dios no es honrado en las vidas, no hay gloria en su alabanza. Si Dios no es conocido, de nada sirve la liturgia. De nada sirve la ortodoxia. Si Dios no es conocido porque da frutos en la vida de cada creyente, no lo conocemos. De nada sirve. Podemos estar convencidos de que Dios está en una reunión del domingo y decir, oh, qué bendecidos salimos. Pero si Dios no está con nosotros en toda la semana, Dios ha sido capturado a unas instalaciones. La gloria de Dios no se ha ido de su iglesia. Las iglesias no han sido cerradas. Las instalaciones han sido cerradas. Los edificios han sido cerrados. Los locales han sido cerrados. Pero esa es la gran diferencia de la religión. Las demás religiones sí tienen cerradas sus iglesias. Pero la iglesia de Cristo nunca será cerrada. En todos los tiempos de la historia, hasta el fin de los días, la iglesia de Cristo nunca será cerrada. En tiempos de la iglesia primitiva, de los apóstoles, en los inicios de la iglesia, vemos la iglesia y nuestros hermanos metidos allí en las cárceles y allí la alabanza era levantada. En los coliseos romanos, cuando alimentaban el humor de los demás y era perseguida, la iglesia no era cerrada. Cuando la iglesia alumbraba con sus cuerpos en Roma por las llamas de la persecución, la iglesia tampoco fue cerrada ni callada. En la muerte veían su gloria y nunca fue callada la gloria de Dios. Te quiero, para terminar, que sepas que Dios nos permite ahora como iglesia, en este tiempo, entender, en esta cuarentena, que cuando salgamos de esa cuarentena debemos de volver a la congregación, despojados de tanta liturgia, y poder entender que Dios nos llama a una oración íntima en el lugar secreto, en un ayuno no de estos que queremos que todos sepan, sino en un ayuno, en una intimidad que Dios mira a nuestro corazón. Que volvamos a la congregación no porque tengamos necesidad de que Él nos bendiga,
a pesar de que es también una de las razones, sino que vamos a la congregación, nos gozamos con ir a la congregación porque queremos vernos con nuestros hermanos para que juntos, a una voz, en un mismo espíritu, juntos adoremos al Señor. Pero es algo que no lo hacemos solamente el domingo, sino que lo hacemos todos los días de nuestra vida. La gloria de Dios no es capturada. La gloria de Dios no está en unas instalaciones. Las instalaciones están cerradas, pero la iglesia ora, la iglesia alaba al Señor y la iglesia tiene comunión porque la palabra de Dios, cualquiera que se acerca a ella, es revelada a los que Él quiera revelarse. Así que, hermano, la gloria de Dios no es capturada. La gloria de Dios quiere ser revelada a tu vida. Despojémonos de ese sistema religioso y que cuando Dios nos permita, si nos permite volver a reunirnos, volvamos renovados. Que este tiempo que resta de la cuarentena tengas intimidad con Él. Tengas un tiempo de dejar un poco los videos, un poco ese ocio o ese trabajo que también puedes tener y sacar un tiempo para el Señor. Porque si sales de esta cuarentena, de la misma manera vas a volver a la iglesia Icabod. Y no quiere decir que a la iglesia que tú vayas sea una iglesia Icabod, sino que tú, que eres la iglesia, estarás en medio de esa iglesia santa, allí con los santos, siendo una iglesia Icabod sin gloria. Y la gloria de Dios quiere mostrarse a tu vida. Que el Señor te bendiga.